Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Es el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la ciencia, la cuántica y más concretamente la neurociencia sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen dentro de este juego. Y en tercer lugar, algo que no le daba demasiada importancia, pero la tiene, que es qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona. Y digo que no me parecía demasiado importante, y lo es, porque tenemos la mala costumbre, sobre todo la gente joven, de que recibe el primer salario, está a este nivel, los sueños los tienen allá arriba y no se les ocurre otra cosa que bajar los sueños a nivel del salario, y eso es un suicidio emocional, porque es prescindir de ser feliz por un cambio de dinero. Entonces eso es una verdadera locura. Hoy tenemos con nosotros, y es un verdadero placer, a Santiago Pando. Santiago Pando nació en México en 1964, hace algunos días. Es publicista, trabajó en diferentes agencias como O'Higgins and Mather en 1991 también, donde también fue vicepresidente, en Gilbert Publishing en 1995, Lowey Partners en 1998, creó la agencia S2 de México en sociedad con un montón de gente en 1997. A la edad de 33 años se le ocurrió una experiencia que cambiaría el transcurso de su vida, un encuentro con mayas intergalácticos. Tal experiencia afirma haber abierto las puertas de su percepción. Estuvo en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Venezuela, acompañado siempre de su esposa Tisa, hija de Artemisa Aguilar Moreno, que a raíz de su película fue arrestada en represalia. Sus fuentes conceptuales provienen de corrientes metafísicas y chamánicas, y para ayudar, su trabajo consiste en ayudar al despertar de la conciencia mundial, y ha producido un montón de películas, entre ellas una de las más conocidas, más famosas, que trataba sobre México y el despertar de México, Es creer, es crear, que fue diseñada para la campaña electoral del presidente de México en aquel entonces. La razón es tan solo un sistema de creencias. Cuando estas dejan de creerse, el sistema colapsa. Cualquier parecido con la realidad es sincronía. Ese es el principio de su película, y de alguna forma ese es su intención en este mundo ahora. Bueno, siempre dicen, oye, me encanta cómo es Santiago Pando, y a mí me gustaría ser como él hoy, pero bueno, ¿quién es Santiago Pando? ¿Quién fue Santiago Pando? ¿Y cómo ha llegado a ser Santiago Pando hoy? Bueno, no me gusta mucho hablar de Santiago Pando. La síntesis es, aprendí un oficio que es la comunicación. La comunicación es un arma poderosísima. La comunicación es luz, es memoria, es rememoranza, pero también es una plataforma para poder construir un camino alternativo. Elegí dejar el mundo de la publicidad para encontrarme con mi verdadero ser a través de las enseñanzas principalmente de abuelos y abuelas mayas, y a raíz de eso nos encaminamos a este destino, que es hacer comunicación o contenidos, películas que ayuden a otras personas que en su caso estén rotas, como lo estuve yo, para poder reintegrarse, integrarse de nuevo y ver la realidad desde otra perspectiva. La enseñanza principal con la que hemos trabajado nosotros es creer, es crear, cuya frase que la sintetiza es: cuando cambio la forma de ver las cosas cambian de forma, y que tiene que ver con un cambio interno de la mirada, dejar de juzgar la realidad para poder observarla. Ese cambio, que parece bastante sencillo, es sumamente complejo,
principalmente por todos los atavismos, todas las inercias, todas las costumbres, todos los legados que traemos arrastrando desde hace muchos siglos. Y es un trabajo de mucha valentía, de mucha honestidad, de mucha soledad a veces, de mucha pasión, mucha paciencia, mucha tolerancia, virtudes que antes yo no tenía y que tuve que aprender a destacar en mí. Y a partir de eso, cuando fuimos, digamos, empezamos nuestra propia transformación, elegimos junto con mi esposa y mi hijo hacer de esto nuestro motivo de vida y nuestro motivo de comunicación. Y en esas estamos. Bueno, me siento muy identificado contigo porque mi vida ha sido un transcurso de 37 años de investigar en la ciencia qué respuestas tiene para la conciencia, y entonces, pues quizá por todo eso monté este tinglao que ni en sueños me imaginaba que lo iría a montar, pero bueno, quizá, y toda la intención es que la gente pueda ver que la vida es muy diferente a lo que nos han contado y que el ser humano es muchísimo más de lo que hay detrás del espejo. Entonces, todo ese es el fin de esto. Te entiendo perfectamente porque, de hecho, las culturas ancestrales lo dicen, sobre todo la católica, de que no comerás del árbol del bien y del mal. O sea, como entres dentro de la dualidad, te perdiste. Entonces, claro. Hay mucha gente perdida, ¿verdad? Realmente metida en ese mundo. Unos les llaman letargados, otros les llaman durmientes, pero hay mucha gente que no sabe realmente que está metido en un mundo durmiendo y que realmente él tiene el control, si quisiese. Claro. Sí, lo que pasa es que el sistema está hecho para que estemos distraídos, para que estemos adormecidos, para que estemos enojados, para que estemos frustrados, para que estemos deprimidos, para que estemos endeudados, para que estemos apresurados, para que estemos... Todo aquello que nos saca de nuestro verdadero ser. El apresuramiento nos saca de ese detenimiento mínimo que se necesita para tocar el ser. Pero también siento que estamos en un momento único en la historia, porque tenemos la conciencia cada vez mayor de que hay un sufrimiento muy grande. Y cuando tú tienes sufrimiento es cuando tienes la posibilidad de decir, o sigo soportando esto, o hago algo, me tengo que mover. Dicen los sabios que cuando a alguien le da una enfermedad, ya sea mental, física o hasta espiritual, es precisamente el cuerpo gritando, muévete, muévete. Y al movernos podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Yo siento que el momento es propicio, es ideal para un gran despertar de conciencia colectivo, que por lo menos en la parte que me corresponde ver, que es la de México, está sucediendo. Me ha tocado estar en muchos países de Latinoamérica, incluso España, y siento lo mismo, siento una necesidad brutal de escuchar algo que me pueda enseñar una posible salida, una luz al final del túnel oscuro en el que estamos metidos, por avaricia, por voracidad, por lo que queramos decirle. Y el despertar que se siente por todos lados proviene del dolor. Al final, si estamos dentro de un parto, el parto tiene como característica ineludible el dolor, la sacudida, sangre, miedo a lo desconocido. No sabemos cómo va a ser este bebé que están haciendo. Lo que sí sabemos es lo que ya está muriendo. Es muy claro lo que está muriendo. Yo leo tantitito nada más de lo que pasa en España a nivel político y dices, bueno, pues es que ya eso ya es insoportable, ya no hay manera de que alguien siga creyendo tanto juego falso. Lo mismo que pasa aquí y en todos lados. Lo que nos hace todavía, por eso yo tengo mucha esperanza y mucha emoción de esta encarnación que nos tocó, de este momento histórico tan trascendente. Porque sí es muy claro lo que se va, lo que no es tan claro es lo que está llegando.
porque por algún motivo nuestra atención, que es lo más importante que tenemos, la atención, la seguimos poniendo en lo que se está muriendo, la seguimos poniendo en lo que nos divide, la seguimos poniendo en lo que nos duele, la seguimos poniendo en todos aquellos signos de la decadencia de un sistema ya totalmente corrupto y que nos ha corrompido también, porque la corrupción nos rompe por dentro. Estamos rotos por la corrupción de afuera. Entonces, todo esto, si lo juntas desde el punto de vista de la gente que creemos que todo tiene un para qué, estamos en un momento extraordinario. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque todo sucede siempre, porque hay una tendencia, pero es pura animal, es la tendencia pura nuestra, como animales, como mamíferos que somos, que es la tendencia a cuando estás bien no te muevas. ¿Por qué? Por la protección contra los animales más potentes, etcétera. Entonces hay una tendencia a estar quieto y no moverse y aguantar, pero claro, como tú muy bien dices, está llegando al límite, y entonces, claro, fíjate, si lo ves desde la óptica, desde el que ve el sufrimiento como algo doloroso, o lo ves desde la óptica del que ve el placer como algo bueno, realmente no es. Simplemente uno es el motor del movimiento, que es el dolor. Cuando llega a un punto en que ya no aguantas más, te mueves, y entonces por eso entiendo que es una época fantástica. Y además, yo te digo una cosa, me he dado cuenta del cambio, la evolución, porque yo cuando empecé esto con mi mujer hace 35 años, 37, me decían, oye, pero tú, ¿en qué secta te has metido? Y hoy la gente es mucho más, o sea, ha habido una evolución sin darse cuenta ellos mismos, porque creo que la gente quiere un plan B. Pero fíjate, estoy muy orgulloso de vivir en esta época, porque me he dado cuenta también que la gente no quiere revolución. Revolución es por la fuerza y con sangre. Por eso la gente está quieta. La gente quiere evolución. O sea, por lo natural y sin violencia. Y por eso la gente aguanta tanto, porque saben que todo está a punto de cambiar y tienen la esperanza de que va a cambiar. Y para eso estamos nosotros, quizá para hacer ver que la vida es muy diferente y que el ser humano es extraordinario. Y como tú decías de la atención, alguien dijo en su época, fue un sabio fuera de época seguramente, como Tesla dijo a primeros de siglo, como el ser humano no empieza a ver las cosas como si fuesen energía, magnetismo o electricidad, no va a entender absolutamente nada, porque el universo es eso, vibración, no es más. Entonces, otro sabio anterior, muy anterior, dijo, no solo de pan vive el hombre, el alimento no solo es el que entra por la boca. Y quizá hemos abandonado la calidad del que entra por la boca, pero también el que entra por la mente, porque claro, ¿cómo alimentamos nuestra cabeza? Claro, porque estábamos como, yo creo que recordando lo que realmente somos y dejando atrás lo que nos dijeran que éramos. Y volver a conectarte con el alimento natural, el alimento que nutre, es la manera en que uno se empieza a dar cuenta de todo ese otro alimento que en lugar de darnos energía nos la quita. Los chismes, los dramas, el sufrimiento por nimiedades, el alimento chatarra, el alimento procesado, todo eso que nos metemos por todos los poros de la piel sin darnos cuenta, y que en lugar de ayudarnos a ser cada vez más ligeros, más claros, más centrados, más enfocados, nos lleva justo al lado contrario, al de la separación. En la separación te lleva a la esquizofrenia, a la bipolaridad, o sea, toda esta locura socialmente aceptada en la cual estamos metidos, donde nos es más cómodo meternos una pastilla y evadirnos lo más rápido posible en lugar de tratar de comprender de dónde viene el dolor, para qué viene. Voy a poner un ejemplo que es muy simple. Te da diarrea, por ejemplo, y es el cuerpo intentando sacar algo de ti y tú inmediatamente te tomas una pastilla para que eso se quede adentro.
Lo mismo pasa con la gripa, lo mismo pasa con todo. En lugar de permitir que el cuerpo depure y lo saque, lo mantengo adentro. Entonces, por supuesto que adentro estamos, toda la mierda que echamos hacia afuera es la que traemos adentro. El trabajo es limpiar lo que traemos adentro. Y eso es un clavado que se requiere hacer, pero además se necesita tener una fuerza de voluntad mínima para dar ese paso. Porque lo que nos quita todo este juego falso de la ilusión es precisamente la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad de creer que podemos transformar nuestra realidad primero y después la realidad colectiva. Porque es tan pesado, digamos, las cadenas viejas, tan pesado las instituciones viejas, tan pesado estas ideas falsas de lo que supuestamente es el Estado y nosotros dentro de eso, pareciera que uno como individuo, ¿cómo lo va a hacer para que esto realmente cambie? Lo curioso es que cada vez hay más personas en todo el mundo, en diferentes ámbitos, que han entendido que la transformación viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como nos habían dicho. Entonces, si logro mínimamente empezar a embellecer mi metro cuadrado, es muy posible que ese metro cuadrado empiece a contagiar otros metros cuadrados. Porque la belleza está en nuestra mirada, en nuestra atención. Si le pongo atención a lo que nutre, a lo que alimenta, a lo que integra, me voy a poder empezar a conectar con la verdadera frecuencia alta. Si sigo poniéndole la atención a toda la basura, a todos los escombros que están en el aire, a todos los chismes, a todos los dramas, a todo eso que también está ahí metido en las redes y en todos lados, pues me voy a ir hacia abajo. Y depende de mí dónde poner la atención, de nadie más. Eso sí lo puedo controlar yo. Eso no tiene ni siquiera un costo. Yo veo un árbol, en lugar de ver un anuncio publicitario en la calle, pues mi atención va a la vida y no al consumo que nos está consumiendo, por supuesto. Veo, ¿Eh? perdón, veo que tú no eres de las personas que aguanta mucho tiempo dentro de un centro comercial, me imagino. No, ya no entro. Ya. Yo no voy a los cines porque me obligan a entrar a un centro comercial y por eso odio que me intenten vender todo el tiempo. Más que yo trabajé 20 y tantos años en publicidad, pues conozco bien cómo se hace la trampa. No, yo disfruto mucho más la ida al bosque, la ida a la montaña, la ida a un parque, la ida a una playa. 1000 veces, si voy a tener que decidir y elegir qué imágenes quiero que entren en la película de mi vida, pues no tengo la menor duda que yo quiero que sea la naturaleza, los animales, las personas dispuestas a abrir el corazón y no solamente a juzgar y hablar mal de otros. Esa es una elección, esa es la gran elección hoy en día. ¿Tú crees que todo cambiaría si la gente se diese cuenta que todo consiste en asumir que yo soy el único responsable de mi propia realidad? Sí, por supuesto, porque de ahí nos salimos de la trampa de los víctimas y victimarios. Al echar la culpa a lo que sea, yo me vuelvo víctima. Por lo tanto, ya me atraparon, ya me enganché, ya perdí. Entregué mi poder a los otros. Entregué todo mi poder al otro y es muy cómodo aparentemente ser víctima porque siempre hay alguien culpable. Pero no te lleva a ningún lado más que al vacío, al dolor y a la frustración, porque eso no va a cambiar nada, sino que va a conservar las cosas. Si yo juzgo, conservo las cosas tal y como están. Si yo observo, tengo la capacidad de transformarlo. Esa es la gran diferencia. El observador no puede tener juicio. Y de percibir la realidad, porque cuando uno juzga, cambia la realidad, no está viendo la realidad, lo que hay real, está viendo una deformación de la realidad producida por su juicio. Sí, tú hablabas de la ciencia. Sí. La ciencia
creo que estamos en un momento donde ya es factible y además ya es ineludible también el hecho de que la ciencia y la espiritualidad se van a tener que juntar. No, vale. No, ya no hay espacio para otra cosa. Te cuento, Pero, te cuento. sí. He estado investigando durante 37 años y hay un montón de experimentos científicos ya demostrables que las emociones generan cambios en el ADN y el ADN genera cambios en la materia de la que está hecha la vida. Todo eso está demostrado, pero ¿sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede? Detrás de la ciencia hay investigadores, personas con sus creencias y hay una lucha interna brutal de creo, no creo. Esto y la amenaza velada de te quito la licencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Como dice Jean-Pierre Garnier Mallet, uno que habla del tiempo y el no tiempo, que vivimos en diferentes tiempos a la vez, él dice que la ciencia ya conoce muchas cosas, pero que corren por las revistas especializadas, pero que al público real tardarán en salir unos 50 o 70 años. Y yo dije, ¿y por qué? Si yo lo puedo hacer, yo lo puedo sacar. Tengo un montón de experimentos, un montón. Fíjate, jugando solo con la fórmula de Einstein, y que tú la conoces de sobra, cuando de la fórmula despejas la materia y dices, vamos a ver la materia realmente, Einstein, ¿qué decía que era? Y decía que era una energía a una velocidad. Todo científico, todo investigador sabe que energía moviéndose se le llama vibración. Todo el mundo lo sabe. Entonces, que daba una fórmula en que decía, materia es igual a vibración. Pero si te das cuenta, decía, bien mirado, dice, que para que haya una materia tiene que haber una vibración detrás que esté, porque si no, no va a haberla. Y que al haber, somos materia y energía. Y fíjate de aquí lo que se saca. Sin entrar en religión ni nada, simplemente con la ciencia. Si ellos lo quisiesen mostrar así, si hay una materia y hay una energía, la materia llegará a un tiempo en que se incorporará con la materia normal de la Tierra, pero la energía ni se crea ni se destruye, es eterna. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay algo eterno en nosotros que genera que nosotros estemos aquí, pero es que hay algo eterno en el universo que genera que el universo sea como es. O sea, la ciencia podría ir de la mano, pero aún hay muchos intereses en que eso no sea así. Claro, porque al final también la ciencia, una parte de ella, acabó en la misma trampa del sistema de la máxima ganancia. Entonces, es preferible seguir manteniendo el juego de la máxima ganancia a procurar abrirle los ojos a las personas. Y chapar el negocio. Claro, y además aceptar que quizá antes nos habíamos equivocado. Porque cuando la ciencia se vuelve dogma, como fue la Iglesia, pues pierde todo el sentido. Hoy, uno de los dogmas más grandes es, yo hablo, en publicidad se usa como una de las mentiras más grandes de la publicidad, es decir que algo está científicamente comprobado. Y ahí está todo el mundo comprando los diferentes productos porque están científicamente comprobados, y científicamente comprobados te están matando esos productos. Y ese es el gran problema, que hemos perdido la humanidad incluso en la ciencia. La ciencia tiene que estar al servicio de la humanidad, no al servicio de los intereses de las marcas o de los corporativos. Entonces, que todo el mundo sabemos que por ahí van. Entonces, yo creo que hay una nueva variable de la ciencia con respecto a la energía, que se parece mucho al pensamiento de los mayas, que es, los mayas siempre han sabido que existen los multiuniversos, que en realidad estamos en muchos universos al mismo tiempo. Tú y yo en este momento estamos en otros universos. Y que esos multiuniversos se pueden trastocar o trasladar unos a otros, dependiendo dónde ponemos la atención. Si tú te fijas, la inmensa mayoría de las películas que produce Hollywood y lo que ha provocado en todo el mundo es, vamos a producir películas que destruyan el mundo. Y hay miles y millones y millones de dólares invertidos en destruir el planeta. Y nosotros vamos al cine, pagamos, usan toda nuestra capacidad de proyección para proyectar estos mundos.
y después nos sorprende que el mundo esté cada vez más violento, más desastroso, más inhumano, pero nosotros felices vamos al cine a pagar por eso y nosotros estamos colaborando y no nos damos cuenta. ¿Cuándo has visto películas que digan, este es el mundo sin violencia, este es el mundo sin odio, este es el mundo sin odio? Porque dicen que esto no es comercial, entonces eso no es. Es una estupidez de principio a fin. Nos estamos autodestruyendo, pero además con nuestro consentimiento, nuestra energía y nuestro dinero. Estamos pagando por nuestra autodestrucción, y no te digo cuando vas al supermercado o cuando vas a cualquier lado. Todo al final de cuentas está en este mundo vacío, de consumismo brutal, que nos está consumiendo por dentro y por fuera, y que nosotros, por inconscientes y por distraídos, ni siquiera nos damos cuenta de la forma en que nos usan. Pero, vuelve a ser, es tal el dolor, es tal ya la degradación y la depravación, que cada vez se ven más lucecitas de personas que dicen, creo que por ahí no es el lado correcto y voy a tratar de encontrar un camino alternativo. Y en esas estamos, tanto tú como yo. Y yo te voy a decir, fíjate, yo soy de la creencia que el amor es la guía, la mente es la que construye al final, pero la mente vista como el cerebro en acción, como donde pones la atención en lo que te entretienes, y lo físico es simplemente un resultado. Entonces, viéndolo así, está claro que la humanidad está generando, que está cansada del mundo que había. Y por eso este cambio a todos los niveles. Date cuenta que es climático, es emocional, es mental, es de principios, es de todo. Ya no vale nada ni lo económico, ni los principios, ni nada. Y la humanidad está intentando, la humanidad de per se, está intentando buscar un plan B. ¿Por qué? Porque sabe que los políticos ni nadie se lo va a encontrar. No. Y están buscando un plan B. Y todo el dolor que surge es la resistencia al cambio. Claro. El cambio viene y cuanto más te resistes, peor. Está claro. Entonces, yo tengo mucha esperanza en que esto está cambiando, por eso miro el exterior y veo que el exterior está ebulliendo, y entonces sí, por una parte hay sufrimiento, pero por otra entiendo que como cuando a mí me pasó, y me pasó muy potente, me di cuenta que ese sufrimiento entonces era casi insoportable, y hoy fue la llave del cambio. Y entonces, con esa visión y esa esperanza, yo entiendo, y por eso estoy de alguna forma colaborando en compartir que el ser humano es un ser extraordinario, que está unido a todo, que no es parte separada de nada, que de hecho la ciencia ya ha llegado a investigar la materia, y cuando han conseguido con la tecnología más moderna que hay llegar hasta lo último de la materia, se han dado cuenta que no hay nada, solo es energía, fotones de luz. O sea, todos somos fotones de luz. Y entonces, en los fotones de luz no hay separación, todo es una unión completa. Y solo es un concepto mental aprendido que estamos separados unos de otros. Y de ahí viene quizá el fallo a la hora del... Pero yo creo que la gente está despertando, y creo que tu trabajo, la película Creer es Crear fue fantástica, porque yo estaba en aquel momento, en ese tiempo de mi vida en que, oye, igual creamos nuestra realidad, igual todo lo que hay en mi vida depende de mí, ¿no? Y entonces aprendí de un cuento sufi que viene muy bien, dice, oye, ¿por qué no te dedicas a alfombrar tu casa en lugar de intentar alfombrar el mundo entero? Que cada uno empieza a alfombrar su casa y al final quedará el mundo alfombrado. Y lo entendí, ¿no? O sea, entiendo que el trabajo es interno y me encanta tu trabajo porque estás de alguna forma haciéndole ver a la gente, abriéndole los ojos a que hay un trabajo interno que hacer y que hay que hacerlo ya, y que solo lo puedes hacer tú. No lo puedo... O sea, tú puedes predicar de que hay que hacerlo, pero el que lo ha de hacer es cada uno de las personas. Por eso quería que estuvieses aquí, para que de alguna forma la gente viese que hay mucha gente trabajando en hacer verle a los demás que el mundo es algo extraordinario, y que la vida física del ser humano es algo extraordinario, que podemos cambiar esto sin necesidad de autoridades. Las autoridades somos nosotros, cada uno de nosotros. Claro. Hay una
parte de la enseñanza de creer es crear. Esa separación que dices entre los unos y los otros proviene de una separación que tenemos adentro por un error en lo que sería el sistema operativo que estamos usando. El sistema operativo que usamos, que lo conocemos como el sistema de la razón, lo que en realidad hace es separar nuestros dos hemisferios. Al separar nuestros dos hemisferios, evidentemente hay una parte que no estamos contemplando de lo que es la realidad completa. Creer es crear es la unión de los dos hemisferios, partiendo de que un hemisferio nos conecta con el mundo de lo no visible, el mundo espiritual, el mundo imaginario, el mundo de los sueños, que los sabios dicen que puede llegar a ser el 99% de la realidad. Y el otro hemisferio es el que nos conecta con el mundo visible, con el mundo del 1%. Bueno, desgraciadamente, cuando uno usa solo la razón, estás conectado a ese 1% y desdeñas el otro mundo, que es el mundo espiritual, que es de donde vienen todas las cosas. Estos anteojos, lentes, no sé cómo le llaman allá, provienen del mundo no visible. Alguien tuvo que imaginarlos, dibujarlos, pero antes que nada, alguien tuvo que creer en la posibilidad de que existieran, y por eso están aquí, como todas las cosas. Entonces, el hecho de unir nuestros dos hemisferios nos permite ver la realidad en 360 grados, y eso nos compenetra o nos integra con el planeta entero, que es 360 grados. Somos circulares, la vida es circular, el tiempo es circular. Cuando logramos eso, ya no vamos a poder estar juzgando a los unos y a los otros, porque en realidad nos compenetramos con el todo. Esa es la verdadera chamba, unir nuestros dos hemisferios, quitar lo que nos separa por dentro para que nos quite lo que nos separa por fuera. Ahorita estamos tú en España y yo aquí, integrados, gracias a la tecnología, que tiene un lado maravilloso, por supuesto, y eso al final nos está juntando nuestros hemisferios. México y España son dos hemisferios juntos, que también es parte de este proceso a los 500 años que estamos viviendo de la conquista o de la invasión o como queramos llamarlo, pero al final de cuentas yo no me puedo entender a mí sin mi lado hemisférico, que viene de España, que viene de Roma, que viene de todo lo judeocristiano, pero tampoco puedo separarme de mis raíces ancestrales, que son las de acá, y no están peleadas unas de otras. Yo, al integrarlos, me enriquezco, porque puedo absorber lo mejor de un lado y lo mejor del otro, y eso es lo que nos hace íntegros e integrados. Sí, para mí está claro, ¿no? Desde el descubrimiento de Einstein de que somos materia y energía, y hay muchos que hablan de que un cerebro mantiene, o sea, está en contacto pleno con la materia, que es el hoy, el ahora, el aquí, y el otro está completamente conectado con la energía, que es el siempre, el nunca jamás. Y me refiero en todas tus vivencias, todas tus experiencias, e incluso las experiencias de otros. Porque claro. Si el pensamiento es energía y la energía ni se crea ni se destruye, inmediatamente me surge la pregunta, ¿dónde están los pensamientos de toda la gente? Porque el pensamiento es energía. ¿Qué ha pasado por esta Tierra en toda la historia de la Tierra? Y claro, entonces te viene aquello del archivo acásico, el inconsciente colectivo, etcétera, etcétera. Pero tú lo dices muy bien, nos hemos acostumbrado aquí, y tenía mucho sentido. Porque, oye, a ver si vamos a estar un poco de acuerdo o no, Santiago. Una persona que no sabe, una persona que tiene mucho miedo y una persona que duda es una persona fácil de manejar. Entonces la misión de los que nos educaban era eso, miedo, poca cultura, poca información, muchos datos que no sirven para nada, pero poca información, y a la vez que dudases. Muchos productos, un bombardeo de información muy grande para que te hagas un completo dudador, ¿no? Entonces, si tienes miedo, si encima no tienes información y encima estás dudando, eres una persona muy fácil de manejar.
claro, la gente se ha cansado de eso y ha venido el boom este del cambio a todos los niveles, ¿no? Y la Tierra lo detecta y por eso está también, de hecho, vivimos metidos dentro de algo, como igual que vivimos dentro de la gravedad, vivimos metidos dentro de la resonancia de Schumann, una resonancia que es un pulso que tiene la Tierra que mantiene sincronizado tu corazón y tu cerebro con la Tierra. Y entonces, quieras o no quieras, eso está sucediendo. Entonces, claro, la resistencia a eso genera, pues os lo digo muy en serio, porque se está demostrando muchas enfermedades, que te resistas a sincronizarte con la energía madre, que es la Tierra, genera muchas enfermedades y genera un cambio. Entonces, el dolor es la resistencia al cambio. Y me encantó tu película de cómo hablas de todo ese dolor que está surgiendo a raíz de no respetar la parte natural de uno mismo, claro, es lógico, ¿no? Entonces, ¿y qué proyectos tienes? De ni siquiera aceptar, porque esa es la parte más ignorante que creo que tenemos en el juego, ni siquiera aceptar que estamos sobre un ser vivo. La madre tierra es un ser vivo. Creemos que es una cosa, que es como si fuera una fábrica que le subo un switch y la prendo. O sea, si nosotros tenemos inteligencia, imagínate la sumatoria de la inteligencia que tiene la madre tierra. Y la primera que se ve afectada por nuestra distracción, por nuestra corrupción, por nuestro egoísmo, es la madre tierra. Y todos los seres a los que más le hemos dañado, no solamente a nosotros mismos, sino a todos los seres que habitan este gran ser multidimensional que es inacabable y que yo creo que no conocemos ni siquiera una mínima parte de sus capacidades y de su grandeza y de su belleza. Es un momento, yo le digo a todo el mundo, mira, si no quieres hacer yoga, no quieres hacer reiki, no quieres hacer ninguna de estas disciplinas, vete a la naturaleza de cualquier forma. Acércate a un árbol, acércate a un parque, acércate a una montaña. Eso te va a empezar a conectar, eso te va a empezar a quitar lo distraído, las prisas, los miedos. La naturaleza es sanación en todos los ámbitos y en todos los niveles. Sí, pero bueno, yo entiendo perfectamente lo que dices, pero yo me he dado cuenta que la Tierra es muy inteligente, es como un perro, es un ser vivo, como tú hablas, y cuando en un momento dado de la historia le han molestado las pulgas, pues se las ha quitado de encima. Exactamente. Y nosotros ahorita estamos siendo unas pulgas muy dolorosas. Sí, a que sí, a que y realmente... si no tendrán que llegar otros seres a poblar esto y nosotros nos tendremos que ir a otro lado. Sí, porque no pasamos la prueba, ¿no? Sí, sí. No, pero yo estoy convencido que esta generación está generando un cambio enorme y que cada vez, como tú dices, van apareciendo luces por todos los sitios, cada uno demandando el que la gente abra los ojos y se dé cuenta que el poder está en nosotros. Claro. El poder lo tienen ellos porque yo con mis miedos se lo entregué. Entonces hay que despertar y volver a reconocer que el poder está en nosotros y una vez lo recuperemos no hay nada a hacer. Va a ser una vida completamente diferente. Y el cambio va a ser muy rápido. Muy rápido, sí. Además, yo tengo un concepto que aprendí de la ciencia que se llama la masa crítica, que es cuando generas algo y lo haces tú, pero llega un punto en que ya no necesita que estés tú y además ya es imparable, no lo podrías ni parar tú siquiera, por ejemplo un fuego, por ejemplo, en fin. Y entonces hay un concepto a nivel mental que es, y se ha experimentado el cambio en las especies, el cambio de los hábitos de las especies y que llega a un punto en que se produce la masa crítica y especies de otros continentes empiezan a aprender vivencias de unos que estaban en una isla. Realmente es asombroso. Y yo tengo la fe, tengo la confianza que eso va a pasar en la humanidad, porque además, ya te comento, de 30 años ahora, la capacidad de percibir el ser humano conceptos nuevos ha cambiado un montón. O sea, parece que la gente está mucho más perceptiva, ¿no? Yo me imagino que te habrá pasado. Yo me imagino que cuando... Me imagino que cuando empezaste a crear la película y hacer
me imagino que también te pasaría igual, ¿no? Serías el loco de turno. Sí. Era el loco y hoy, curiosamente, todo el mundo viene a preguntarle al loco qué está pasando. Sí, porque Pero el Internet es parte de esta evolución. La tecnología nos transforma, es un hecho. Y nunca había, en la historia de la humanidad, habíamos tenido una herramienta que nos demostrara palpablemente que todos estamos interconectados. Tú y yo estamos interconectados aquí a pesar de los kilómetros, del tiempo y del espacio. Lo que demuestra que esa mentira también de tiempo y espacio, que es la que nos ha ido también separando y dividiendo, pues tampoco es tan cierta como nos han dicho. Ahorita estamos rompiendo eso con esta llamada. El Internet nos enseñó que esta interconexión nos puede ayudar a ser mejores o peores, porque también tienes esta variable. O sea, tú ves en las redes que está la peor basura rondando por ahí, como también los ejemplos de mayor conciencia que existen. Y esto nunca habíamos tenido la capacidad o una herramienta que nos permitiera lograr que el planeta entero estuviera interconectado. Podríamos estar hablando, si tú estuvieras en África, estaríamos hablando igualito, o en Japón. Y eso es lo que es fantástico. Yo he visto pastores africanos, fotos con un iPhone. O sea, claro, es que aunque no te resistas, la tecnología llega a todos los sitios. Y lo que es o sea, lo que es útil y cómodo, pues al final llega a todos los sitios. y democratiza la información, el acceso a la información. Eso que antes estaba oculto y era prohibido, era para unos solos iniciados, hoy está el acceso de quien sea, sí, que quiera encontrar la información que le esté resonando. pero también el universo, me refiero, la conciencia del universo nos está pidiendo mayor responsabilidad porque nos exige, y tú lo has dicho muy bien, discernir. O sea, Exacto. ahí está al lado la mayor basura de la mayor virtud, pero tienes que aprender a discernir. Y eso es algo que tienes que ejercer tú, no lo ejerce nadie más. Es Entonces, por eso la importancia de la atención. ¿Dónde estoy poniendo la atención? ¿De qué me estoy alimentando? sí, es básico, está claro, es básico. De hecho, a mí yo recuerdo la mitología, aunque parezca que no tiene mucho que ver, de la mitología griega y pasa por un capítulo del cíclope de un ojo, que la única forma de vencerlo era apagar el ojo. Claro. Sí, sí, y yo creo que estamos pasando por esa época. Sí, Claro. estamos pasando por esa época en la que la gente tiene que aprender a apagar lo que no te sirve y no te es útil, lo que te distrae y empezar a coger cosas como en internet que son las que te son útiles. ¿Proyectos nuevos tienes? Porque claro, esto no para, ¿no? Sé que tienes por ahí, no soy quien para decirlo, pero hay un proyecto nuevo que está a punto de salir. Una película que se llama Escapando. Que es nuestra última película y que es creer 10 años después. Con todo lo que implicó esos 10 años que han sido para nosotros como 100 años, Sí. para el país también, para el mundo también. Y como tú dices, Creer es Crear nació con la intención de crear una masa crítica. 10 años después, Escapando nace sabiendo que esa masa crítica existe y por lo tanto ya es una película 100% masiva. Quien sea la puede ver y si la ves con detenimiento, sin apresuramiento, vas a comprenderla sin necesidad de saber nada, porque al final a lo que estamos apelando es a una memoria y la memoria significa retorno al corazón y todos la tenemos. La verdad la tenemos todos, simplemente la hemos ignorado. Hay que ponerle atención a esa verdad que traemos por dentro y que a medida que le ponemos atención, la alimentamos, va a irnos desdoblando lo que tenemos que saber para afrontar, para ayudar en la construcción de este nuevo mundo, de esta nueva realidad que anhelamos tantos y que principalmente se la debemos a los niños y a los jóvenes que están hoy
que por supuesto ellos ya no van a comprar la mentira colectiva en la cual vivimos, porque ya es insoportable. Yo tengo la certeza de la transformación porque conozco a los niños y conozco a los jóvenes. Sé en lo que están vibrando. Y esa frecuencia vibratoria va a acabar transformando por completo nuestra realidad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo porque además se ve, son niños con capacidades muy diferentes. Pero tú que has sacado el tema de Internet y los ordenadores, es una pregunta para ti. ¿No crees que quizá, hablando de creencias, nuestro programa, nuestro sistema informático de funcionamiento personal requeriría a nivel de creencias una actualización de información enorme? Claro, claro. Hay que desaprender para Sí, recordar. Tú dijiste, la educación es básica. Y lo entiendo en el sentido de que a todos nos educaron, me imagino que es igual en España que acá, a tener muy buena memoria, a llenarnos de datos inservibles, a repetir como si fuéramos loros, cosas que nunca nos van a servir. Y curiosamente nuestro cerebro no funciona a través de guardar datos. Es como una computadora. Si tiene muchos datos tu disco duro, la computadora empieza a entorpecerse, ya no tiene el nivel de procesamiento que se requiere. Necesitas tener la menor cantidad de datos para que la máquina procese. Es lo mismo. Si nuestro cerebro de datos no procesa a la velocidad del aquí y el ahora. Es por eso que este sistema de creencias nos provoca que estemos siempre volteando hacia atrás, hacia el pasado. Porque ahí es donde están los datos, en el pasado. En el presente tú no necesitas esos datos. Simplemente, mientras tú te conectes al presente, la memoria que necesites despertar va a ser despertada. Entonces, el proceso del despertar también es un proceso de reaprender, de soltar todo lo que ya no nos sirve, todo lo que no es necesario. Y ahí hablo de incluso las emociones retenidas, porque el proceso de guardar datos también, curiosamente, lleva a las emociones en el estómago. Ahí tenemos guardados cosas que nos pasaron a los 5 años, a los 8, a los 10, y no las hemos podido procesar precisamente por lo mismo, porque las conservamos, como si nos sirvieran de algo. Esta depuración, esta reingeniería, este cambio de sistema operativo, exige, antes que nada, soltar para poder recibir. sí, sí. Borrar la información que no servía, dejarla partir para poder... O sea, es como el que entra en una habitación que la va a rearreglar y lo primero que tienes que hacer es vaciar los armarios si quieres meter algo nuevo, porque si no, no cabe. Entonces, abrir las ventanas, ventilar, sí, dejar que entre el aire, el sol, porque si no, no hay forma, no hay espacio tampoco. Pues en esas estamos. Qué sí, bueno que estés haciendo esto, me da mucho gusto estos puentes con mi otra parte del hemisferio, que es España. sí. Creo que España necesita conectarse con Latinoamérica y los latinoamericanos con España. Nos la debemos. No nos vamos a poder comprender mutuamente si no acabamos de saber de dónde venimos y qué es lo que nos ha constituido. Porque una parte del hemisferio de España está acá también. Y hay que aceptarlo. Es cierto. Y qué bendito esta capacidad que tenemos los que hablamos esta lengua que le llamamos español o castellano, de poder tener tantos países donde llegas y te sientes como en casa. Muy pocas lenguas tienen esa capacidad o esa genialidad de tener, no sé cuántos países hay en Latinoamérica, donde hablamos, sentimos y tenemos una misma cosmovisión, y eso nos hace, yo creo que, muy ricos, porque hay mucha riqueza resguardada en estas regiones, pues en esta historia común que nos ata. Eso es la unión de los dos hemisferios para mí también. Sí, para mí creo que es la esencia del cambio en este mundo, ¿no? Tú hablabas de México, yo me atrevería a decir que es la
el mundo hispanoparlante es el mundo caliente, el mundo que se está moviendo, el mundo que se está preguntando que por qué esto no es diferente, el mundo que está moviendo y generando esa masa crítica. Yo entiendo que somos los responsables de ello, ¿no? Y considero que hay mucho trabajo por hacer, pero que también con respeto, porque al fin y al cabo cada uno de alguna manera es libre de ejercer en su vida como y cuando lo quiera. Y entonces es más el trabajo, por ejemplo, por el ejemplo que das, que más el trabajo por lo que predicas, ¿no? Entonces, Claro. porque además la gente se vacunó de predicadores, ¿no? Que dicen, haz lo que yo digo, pero ni se te ocurre hacer lo que yo hago, porque ya... Exacto. El ejemplo es la única posibilidad que tenemos de que nuestras neuronas espejo, otra vez la ciencia, cambien nuestra manera de ver la realidad. Porque si yo cambio con hechos, puede ser que pueda influir en otros para que procuren hacer también ese cambio. Y en eso estamos. Qué Sí. bueno, agradezco mucho. Oye, yo estoy eternamente agradecido a ti porque fíjate a veces lo que es el ego, ¿no? Te vi la película y de repente sentí, oye, ¿por qué no lo invito? Si realmente él está trabajando en esto y realmente le encantará participar y enseguida te viene, no, pero ¿cómo va a decir él a mí que sí que quiere participar? Vamos, ya. Y yo dije, y al final escuché al corazón y dije, pues se lo voy a decir, oye, no, yo lo tengo, tampoco pasa nada, ¿no? Y te estoy Se llama creer es crear. Se llama creer es crear. Creer es crear. ¿Creíste? Lo estamos creando. Y de hecho te digo, estoy eternamente agradecido, más que por mí como el mensajero, que no tiene ninguna importancia, por el mensaje. Y porque tú y yo a lo mejor estamos aquí tomando un café virtual, no tiene demasiada importancia, pero sí que la tiene porque esto lo va a ver muchísima gente. Y entonces bueno, te agradezco muchísimo el que tu mensaje pueda llegar a mucha gente, porque realmente es un mensaje espectacular. Yo estoy completamente afín a ello, aunque cada uno tiene está viéndolo desde su perspectiva, pero realmente es exactamente igual, ¿no? O sea, es la época de la luz, como decían los mayas, salimos de la oscuridad y ahora nos tenemos que tener paciencia de que la humanidad poco a poco irá andando, irá cambiando y que hay muchísimos hermanos mayores que se están moviendo y echando una mano para que los otros, los que están durmiendo, de alguna forma y con respeto, puedan despertar y ver lo que realmente hay. Así que te estoy agradecido, ha sido un verdadero placer. ¿Tienes algo más que comentar? Porque no, simplemente gracias. Simplemente gracias. Oye, pues me encanta que haya habido esta pequeña unión entre México y España, en tu nombre y en el mío. Y ahora simplemente me toca despedirme. Ha sido un verdadero placer y estoy eternamente agradecido porque hayas participado. Y simplemente me queda comentaros que podéis encontrar toda la información de Santiago Pando dentro de su página web personal, dentro de la página del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Y justo aquí debajo del vídeo vais a encontrar todos sus links para poder seguir su evolución y la posibilidad de hacer algún comentario sobre esta ponencia. Y dicho esto, os doy las gracias por estar con nosotros y os animo a recordar siempre una cosa. Quizá en esta vida no haya ninguna obligación, quizá, pero si la hubiese, tengo claro que sería cuál es. Sería que seamos felices. Feliz y divertida vida. Os espero en la próxima conferencia. Un abrazo. Gracias. Suerte.